Confiamos en el Señor, que el Dios de la gloria estará hablando a tu vida de acuerdo a tu necesidad. Así es que también déjale like al video. Invita a otros que lo hagan para que podamos llegar al mayor número de personas posible. Cuando tú le pones un like, le das a entender a YouTube que el video está siendo muy bien recibido, está siendo de bendición a tu vida. Y de esa manera ellos promueven el video para que llegue a todos aquellos que quizás nunca han oído hablar de Jesucristo. Así es que, amados hermanos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que está enardeciendo en mi corazón. Como he dicho en otras oportunidades, hay momentos que no sé ni lo que voy a hacer. Siento deseos de llorar, porque siento una aflicción profunda en mi corazón por aquellas almas que no conocen a Jesús y por aquellos que algún día le conocieron, pero se han apartado de la iglesia, se han apartado de Cristo y han vuelto al pecado, al mundo. Y quizás algunos de ustedes estén pasando por un momento difícil, por un momento de lágrimas, de dolor. Quizás se sientan abandonados, tristes. Deja que Dios trate contigo en esta oportunidad. Y quiero dirigirme a toda la iglesia del Señor también. Porque este es un tema que amerita que lo estudiemos, que nos dejemos guiar por el Señor, porque es exactamente lo que está pasando dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy quiero hablarte, iglesia amada y amigo que me escuchas, bajo el tema cuidado con la apostasía. Cuídate, iglesia amada. ¿Qué significa la palabra apostasía? La palabra apostasía quiere decir la negación de la fe. Apartarse de la fe en Jesucristo, de tus creencias, de tu fe en esta palabra. Volverte atrás. Todo eso significa la palabra apostasía. El mundo está lleno de apóstatas, de negadores de la fe, que un día estuvieron en nuestras iglesias, en nuestros templos, alabando y glorificando a Dios, que un día amaron a Dios más que a sus propias vidas, pero que lamentablemente le dieron la espalda a aquel que tanto les amó. Y yo te digo que jamás encontrarás un amigo como Jesús y un camino más bendito que el Evangelio. Recapacita, reflexiona. Si tú eres una de esas personas que se ha vuelto un apóstata, un negador de la fe, que has renunciado a tu creencia, a tus convicciones, a tu confianza en el Dios de esta bendita palabra. Yo glorifico a Dios porque nos dejó su palabra. Y la Biblia nos advierte que en los últimos tiempos veríamos como nunca la manifestación de la apostasía. Usted tiene que salir un momento afuera y hablar con la gente y preguntar que si algún día fueron cristianos. Y es un número muy elevado que le van a responder: yo estuve en una iglesia,
Yo fui cristiano. Yo serví a Dios, pero me aparté. Y ahora vive de espaldas a Dios. Iglesia, cuídate de la apostasía. Cuídate. Aún hay iglesias completas que han abandonado su fe, que han abandonado el evangelio de la santidad, el evangelio de la consagración, el evangelio de la pureza cristiana, el evangelio donde el temor a Dios se conservaba en los templos, en los altares. La gente no pasaba a los púlpitos cuando sabía que andaban mal delante de la presencia de Dios. Ahora cualquiera puede cantar, puede predicar, puede estar en un ministerio, aunque lleve una doble vida, aunque se haya casado 2, 3 veces, puede estar ejerciendo aún el ministerio. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Y solamente me resta decirle a cada uno de ustedes, con aflicción en el alma, prestemos atención a lo que nos advierte la bendita palabra de Dios. Abre las Escrituras, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Oh palabra bendita esta. Escuche bien lo que dice el gran apóstol Pablo, escribiendo esta carta a su hijo en la fe, a Timoteo. Y yo doy gracias a Dios, porque esta palabra creo que está llegando en el momento oportuno para miles y miles de nosotros, que estamos viviendo los peores tiempos de la apostasía. Vuelvo y repito, hay iglesias donde Jesucristo ha sido sacado, Dios ha sido puesto a un lado, la Biblia está siendo pisoteada, los principios cristianos han sido olvidados, lugares donde ya no se predica de la santidad, de la consagración, de la entrega, de la búsqueda, del temor a Dios, de la reverencia a Dios. No solamente en la forma en que lo enseñamos, sino en la forma en que lo predicamos y en la forma en que lo vivimos. Escuche bien, querido hermano. Dice aquí la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Son estos tiempos, amada iglesia. Bendito sea el Espíritu Santo, que nos sigue hablando a través de su palabra. Y dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu dice claramente, porque Dios habla con profunda claridad. Si tú te dejas engañar, si tú vives en el error, si tú vives en la mentira, es porque tú quieres. No es porque Dios no nos esté hablando, advirtiendo en estos últimos tiempos. Por eso este texto de las Sagradas Escrituras que estoy tomando en este momento es clave para la iglesia que se quiere ir en el arrebatamiento, para la iglesia que está esperando al Señor, para aquellos que queremos vivir una vida apartada del pecado, consagrada, entregada totalmente
a ese Dios bendito que nos ha perdonado nuestros pecados y que demanda de nosotros una vida de santidad y de consagración. Por eso dice el texto sagrado, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. En otras palabras, algunos se apartarán de la fe, se apartarán de sus convicciones, se apartarán de la Biblia, se apartarán de este bendito camino que un día encontramos a través de las Escrituras. Es doloroso ver los cientos y miles de gente que están allá afuera, que un día estuvieron aquí sirviendo a Dios. Oh, palabra más bendita es esta. No puedo negar que se cumple a la perfección. Por eso te digo hoy, iglesia bendita del Señor, cuídate. Cuídate de la apostasía. Estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos. Pero en este día, la iglesia está siendo advertida por el bendito Espíritu Santo a través de su santa y sagrada palabra. Por eso impacta tanto mi vida. Porque Dios, usando al apóstol Pablo, le ordena que escriba esta palabra. Pero el Espíritu dice claramente, recibe, iglesia bendita del Señor, esta palabra, no de parte del pastor David Gutiérrez, sino de parte del Espíritu Santo, que dice aquí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. No niegues tus principios, no niegues tu fe, no renuncies a tus convicciones, aunque otros quieran modernizar este bendito evangelio. No lo cambies. Aunque otros te quieran decir que aquí se puede vivir como a ti te dé la gana, que puedes tener un pie en la iglesia y otro en el mundo, diles no. Recuérdales lo que dice este libro sagrado. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Mantente aferrado a lo que dice este libro sagrado. La gente está apostatando de la fe. Le estamos diciendo a la humanidad que se puede servirle a Dios viviendo una vida desordenada, una vida en pecado. Podemos estar en el ministerio, y lo digo con angustia y con dolor. Tenemos gente en los ministerios de alabanza que están viviendo en pecado. Ministros que están ocupando el púlpito, viviendo una doble vida delante de la presencia de Dios. Porque apostatar de la fe no solamente es que te salgas de la iglesia y que te vayas a la discoteca y que te vayas al mundo. No. Podemos estar dentro de la iglesia negando nuestra fe, nuestras convicciones delante de la presencia de Dios. Porque Satanás es astuto.
y está engañando a la humanidad. Hoy hay toda clase de pecado dentro de las congregaciones. Hay una falta de reverencia y de temor a Dios espeluznante. Da temor de lo que está pasando dentro de la iglesia. Iglesia bendita, cuídate. Cuídate, iglesia bendita del Señor. Te lo suplico. Te ruego encarecidamente delante de la presencia de Dios. No niegues tu fe. Estamos a punto de ser arrebatados. Estamos a punto de irnos con el Señor. Y lo he dicho en otras ocasiones. La iglesia no está preparada porque hemos dejado de predicar la Biblia, la palabra de Dios, tal como está escrita. Porque sus líderes se han desviado de la verdad. Hemos mundanalizado la iglesia. Hemos pervertido la iglesia. Hemos vuelto la iglesia una iglesia apóstata. Una iglesia que está negando su fe, negando sus principios. Nadie quiere hablar de la santidad. Nadie quiere hablar en contra del pecado. Nadie quiere señalar lo que está mal delante de la presencia de Dios, por temor a que la gente se vaya. Es peor que la gente se vaya al infierno por no predicarles la verdad. Iglesia, cuídate de la apostasía de nuestros tiempos. Pastor, siervo de Dios, sé una atalaya de Dios en ese púlpito. Cuida la doctrina, la sana doctrina, la senda antigua, la verdad revelada en este libro sagrado. La Biblia hay que predicarla sin quitarle ni agregarle. Nuestro compromiso no está con los hombres. Nuestro compromiso es con el Dios que nos llamó a predicar esta palabra. Y yo siento un ardor en el alma cuando leo este texto de la Biblia y veo cómo está la iglesia de Cristo en nuestros días. Murieron aquellos grandes hombres de Dios, hombres de oración, como Gigi Ávila. Hombres que pasaban 10, 11, 12 horas de rodillas buscando el mensaje de parte de Dios para hablarle al pueblo, palabra de Dios, no adulterada. Y por eso dice la Biblia, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La iglesia tiene que cuidarse. Cuidado con aquellos que te dicen que Dios solamente mira el corazón y que no importa cómo tú vivas en este cuerpo. Te voy a decir algo. Tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Tu cuerpo no debe de prestarse para la exhibición, para provocar al sexo opuesto. Por eso es que un cristiano debe de distinguirse. Las normas de la vida cristiana están en la bendita palabra de Dios. Aquí están las reglas. Aquí están sus mandamientos. Por eso el gran apóstol Pablo le dice a Timoteo, asimismo le dice, para que tú veas que esto no lo quiere predicar nadie, sino que estamos apostatando de la fe, estamos negando nuestros principios, estamos negando nuestra fe en Dios, en su palabra. La mayoría de cristianos que hoy están en los templos parecen más inconversos que auténticos hombres nacidos y mujeres nacidos de nuevo para la gloria de Dios. El que ha nacido de nuevo
tiene un cambio de vida por dentro y se le refleja por fuera. Dice la Biblia, escucha, en Primera de Timoteo capítulo 2 verso 9, asimismo dice el apóstol Pablo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. La iglesia no es una pasarela del diablo ni del mundo. La iglesia es la luz del mundo. Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. La iglesia tiene que ser el testimonio de Jesucristo aquí en la tierra. El apóstol Juan decía, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. La iglesia no se tiene que parecer al mundo, se tiene que parecer a Jesucristo, su Señor, su fundador, su modelo. Como dice el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué tiempos más peligrosos los que estamos viviendo. Pero nada de esto se quiere predicar. ¿Por qué no se quiere predicar? Porque estamos viviendo los tiempos de la mayor apostasía en la humanidad, en la iglesia. Hoy cualquier pervertido es cristiano. Cualquier inmoral. Solo porque carga una Biblia, porque va al templo. Nadie, solo por ir al templo, es cristiano. Como dijo una vez un hombre, el hecho de que duermas en el garaje no te vas a convertir en carro. El hecho de que estés en un templo no quiere que te va a decir que te vas a convertir en cristiano. Que eso te quede claro. Necesitamos con urgencia un verdadero encuentro con Dios. La Biblia, la palabra de Dios, nos está advirtiendo. Abre los ojos, quítate la venda, deja que el Espíritu de Dios y su palabra trate contigo hoy. Recuerda las palabras de Jesús. En Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, le dijo, esta palabra es la verdad. No lo que dice el pastor David Gutiérrez, sino lo que dice este libro sagrado. De mis palabras tú te puedes burlar, las puedes tirar al zafacón de la basura, pero nunca rechaces lo que dice este libro sagrado, la Biblia, la palabra santa de Dios. Repito una vez más lo que dice el gran apóstol Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, los tiempos que estamos viviendo, tú y yo, iglesia amada, algunos apostatarán de la fe. Procura, iglesia bendita del Señor, que me escuchas en esta oportunidad, procura tú no ser uno de ellos. Si tu pastor se torció, no te tuerzas tú. Si el evangelista se torció, no te tuerzas tú. Si tú estás viendo malos ejemplos en la iglesia, no porque te den malos ejemplos, tú sigas el ejemplo de otros que no quieren seguir a Cristo. Tú sigue a Jesús, el autor y consumador de la fe. Algunos apostatarán de la fe. Escucha lo que dice la Biblia. Escuchando a espíritus engañadores. El engaño no viene de Dios. El engaño viene del diablo. Cuando a ti te digan en la iglesia,
que te puedes casar 3, 4, 5 veces. Dice aquí la Biblia que son espíritus engañadores. ¿Por qué la gente está apostatando de la fe? Porque está escuchando espíritus engañadores. No te dejes engañar. Si no te predican la Biblia, tápate los oídos. Todo lo que te prediquen, todo lo que te enseñen, todo lo que te digan, pásalo por el colador de la palabra de Dios. Si lo dice la Biblia, vívelo. Si lo dice la Biblia, obedécelo. Porque la victoria de la vida cristiana está en obedecer a Dios. Este camino es por fe, pero el que vive en una verdadera fe en Cristo obedece lo que dice la palabra. No es por obras para que nadie se gloríe, pero el resultado de una vida cristiana es vivir lo que dice esta palabra. Iglesia bendita del Señor, cuídate del engaño. Hay demasiado engaño en los últimos tiempos. Y dice aquí la Biblia, escuchando espíritus engañadores. Y algo más fuerte, escribe el apóstol Pablo, y a doctrinas de demonios. No todo lo que estás oyendo en YouTube viene de parte de Dios. No todo lo que se dice en los púlpitos viene de parte de Dios. Hay fuerzas satánicas que se están metiendo o están procurando entrar a nuestras iglesias. Y dice aquí la Biblia, doctrinas, están enseñando doctrina de demonios. Iglesia bendita del Señor, cuídate. Cuídate. Toma la Biblia, estudia la Biblia, lee la Biblia, medita en las Escrituras hoy más que nunca. El diablo ha desatado toda la fuerza demoníaca con doctrinas de demonios. No tienes que vivir en santidad, le dicen ahora a uno. Puedes vivir como tú quieras. Esos son legalistas, extremistas. Y yo no estoy hablando de un extremismo religioso, fanatismo religioso. No, yo quiero guiarte a ser una iglesia bíblica, cristocéntrica, que tus convicciones estén fundadas en esta bendita palabra de Dios. No en doctrinas de demonios, no en inventos de hombres, porque a esta palabra no se le puede quitar, pero tampoco se le puede añadir. Hay que tener un sumo cuidado de la doctrina que estamos recibiendo. Hoy más que nunca la iglesia necesita estar versado en las Escrituras y bien doctrinado y pasar todo por el colador de la palabra para que no entren en nuestros templos doctrinas de demonios, como dice aquí el apóstol Pablo. Iglesia, cuidémonos de la apostasía. Luego dice en el verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo, oiga esto, cauterizada la conciencia. ¿Usted sabe lo que es una conciencia cauterizada? Es alguien que ya no tiene sensibilidad, está endurecido. ¿No se ha dado cuenta usted que hay gente que está viviendo en pecado y aunque la palabra de Dios les esté hablando, ellos están cerrados, atados, determinados a continuar viviendo en ese estilo de vida
de desobediencia y de rebeldía ante los ojos de Dios? ¿Cuánta gente está en las iglesias llenas de orgullo, resentimientos, iras, falta de perdón, envidias, pleitos, contiendas, divisiones, chismes, adulterios, fornicaciones? Todo eso se está moviendo en la iglesia. ¿Y sabe cuál es lo triste? Que lo que hoy tenemos en nuestros púlpitos es diciéndole a esa gente con una necesidad profunda, espiritualmente, vacíos de Dios. Pero aquí dice el apóstol Pablo, aleluya, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, endurecida la conciencia, prohibirán, dice, casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ello los creyentes y los que han sido y los que han conocido la verdad. Cuidado, iglesia amada, cuídate, que en los púlpitos hay gente que tienen la conciencia cauterizada. Ya les da lo mismo predicar la santidad como dejar que el pecado se practique de una manera deliberada. Cuidado. Hay que recordarle al pueblo que Dios es santo y que demanda santidad, que demanda un estilo de vida diferente. La iglesia se tiene que distinguir. Tiene que haber una diferencia bien marcada entre el cristiano y el que no lo es. Jamás la luz y las tinieblas pueden estar juntas. Jamás. Jamás Dios estará unido a Satanás, porque Él representa las tinieblas y Dios representa la luz. Iglesia, cuidémonos de la apostasía de los últimos tiempos. Qué momentos tan difíciles los que estamos viviendo en esta oportunidad. Vaya conmigo, por favor, a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Qué palabras tan poderosas las que Pablo le escribe a Timoteo, estando a punto de ser ejecutado en la segunda carta. Iglesia amada, saquémosle provecho a esta bendita palabra. Deja que Dios trate con tu vida. Deja que Dios te administre. Abre el corazón a esta bendita palabra. Escucha bien lo que dice aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia, también le dijo Pablo a Timoteo, debes saber esto. Usted también lo debe de saber, iglesia. Deja que la palabra de Dios te quite la ceguera espiritual. Le dice Pablo, también debes saber esto. La iglesia debe de estar sabiendo estas cosas. Estas cosas no se le pueden tapar a la humanidad. Hay que predicarlas, hay que enseñarlas. Hay que dar esta doctrina que debe de cuidarse de la apostasía de los últimos tiempos. No le puedes estar diciendo amén a todo. Por favor, escucha, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Iglesia, nos está advirtiendo el Dios de la palabra que vienen tiempos peligrosos. Únete con tu pastor. Tírate al altar de tu iglesia a llorar, a gemir, a clamar. Yo estoy convocando la iglesia que yo pastoreo y donde quiera que Dios me da la oportunidad de ir a predicar. Y le digo a la gente, busquen a Dios de madrugada.
Busquen a Dios con súplica, con ruegos, con angustia, con lágrimas. Porque, iglesia amada, estas palabras hoy son para nosotros. También le dijo Pablo a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los tiempos que estamos viviendo, iglesia bendita, son tiempos peligrosos. Si no cuidas tu vida espiritual, vas a pagar un precio amargo. El diablo se ha levantado con gran ira en los últimos tiempos para destruir la iglesia, para destruir la familia, para destruir la juventud, para destruir los caballeros, las damas, para destruir la humanidad. Satanás no se quiere ir solo al infierno. Te quiere llevar a ti. Escucha. ¿Qué palabras más benditas de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo, reveladas al apóstol Pablo, estando en la cárcel en Roma, a punto de ser ejecutado? Le dice a su hijo en la fe, a Timoteo, también debes saber esto, le dijo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué los que estamos viviendo en estos días no nos hemos dado cuenta? El diablo ha adormecido a la iglesia. Yo no puedo creer ni entender lo que está pasando en la iglesia del Señor Jesucristo. Usted ve tanta perversidad, tanta inmoralidad aún dentro de nuestros templos, tanto fracaso, miles y miles de cristianos viendo pornografía, esclavos de espíritu de lascivia. Hoy usted tiene que tener miedo hasta de la gente que va a los templos, porque usted va de una manera pura, sana, con una mente sana como cristiano, y por allí está uno sentado pervertido que está deseando la mujer de su prójimo. Iglesia amada, estamos viviendo tiempos peligrosos. Cuídate de la apostasía. Cuídate. Iglesia bendita del Señor, cuídate. El tiempo se nos acaba. Busca a Dios. Tírate de rodilla. Invita a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Pongámonos a orar. La apostasía está entrando a todas las iglesias. Aún aquellas iglesias que en otro tiempo decían que eran iglesias de sana doctrina. Y estamos viviendo los dos extremos, el extremismo liberal y el extremismo religioso, y nos hemos salido de la Biblia. Hoy es guerra entre las iglesias, entre los predicadores. Los evangelistas de hoy en día, en lugar de predicar un mensaje a las almas, están exhibiendo el pecado de aquel hermano que fracasó, y lo publican y lo exhiben como si fuera un trofeo. Eso es motivo de lágrimas, de dolor, cuando veas a un hermano que ha fracasado. No lo celebres, que en el cielo lloran cuando un alma se pierde. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el reino de los cielos. Pero no dice nada cuando un pecador se va al infierno. A Dios le duele, porque Dios ama las almas. Y oye bien lo que dice la Biblia, iglesia bendita, porque habrá hombres, mucha atención a lo que dice esta palabra, porque la Biblia no miente, la Biblia es veraz. Porque habrán hombres amadores de sí mismo.
¿No es eso lo que estamos viendo hoy en día? Una egolatría que no me importa cómo te vaya a ti, cómo te vaya a ti. Lo único que me interesa es mi éxito, mi victoria, mi bendición. ¿No es así que están nuestras iglesias también? Llenas de hombres y mujeres amadores de sí mismos, avaros. Hoy la iglesia, en lugar de tener hambre de Dios, sed de Dios, como decía el salmista en el Salmo 42, mi alma tiene sed del Dios vivo. Hoy esa sed se ha secado en miles y miles de cristianos. ¿Sabe lo que tienen ahora los cristianos? Avaricia, amor al dinero, a lo material. La gente está desesperada por lo material. Dejan la iglesia y se vuelven apóstatas. Abandonan su fe por unos dólares, por levantar una empresa. No te congregas, dejaste de servir a Dios porque has dedicado tu vida a hacer dinero. Yo te voy a decir algo. Jesucristo lo dijo claramente en Mateo capítulo 16, verso 26. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Que no te das cuenta que por ese espíritu de avaricia tienes el banco lleno de dólares, tienes carros, casas, dinero, empresas, pero estás vacío por dentro. El dinero no te ha podido llenar el vacío que solo Dios lo puede llenar. Tu familia se ha destruido. Has perdido tu hogar por este espíritu de avaricia de los últimos tiempos. Amados hermanos, cuidémonos de toda la apostasía que estamos viviendo. Fíjese lo que dice aquí la Biblia. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Mire, hermano, hoy es pompa todo. Los auténticos siervos de Dios deben de ser humildes. Debe de ser gente sencilla, a la cual pueda abrazar a su hermano. Después de que Dios te usó en un púlpito, bájate del púlpito y abraza a tu hermano. Saluda a los hermanitos. No salgas por la puerta de atrás. No te sientas una superestrella. Que el único merecedor de gloria y de honra y de pleitesía es aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Tú no eres nadie sin Él. Si Él se aparta de ti, tú eres común. Tú eres cualquier cosa. Tú eres un simple ser humano. Lo que marca la diferencia en un auténtico siervo de Dios es su gracia, es su Santo Espíritu en tu vida. Es el poder de Dios que te respalda, que te acompaña, pero tú sin Él no eres nada. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy? Hombres vanagloriosos, estrellas de púlpito. No, la única estrella de la mañana es Jesucristo. El único que tiene que resplandecer y que se tiene que llevar toda la gloria, toda la honra, es el Hijo de Dios. Él es digno de ser glorificado. Pero la Biblia nos advierte, aleluya, que en los postreros tiempos vendrán días, tiempos peligrosos. Y eso es lo que estamos viviendo. Tiempos de apostasía. Iglesia, por favor, reflexiona, recapacita. Dios
quiere tratar con nosotros en su infinito amor y misericordia. Deja que Él trate contigo. Deja que el amor de Dios hoy te tome. Déjalo entrar. Dile a Dios que cambie tu vida. ¿Qué más dice la Biblia? Soberbios. Mira, hermanito, hay tanto orgulloso hoy en día que saben que están mal delante de Dios. Incluso hay gente que está en los púlpitos, ocupando cargos en las iglesias, desempeñando ministerios, y que saben que tienen que humillarse ante la presencia de Dios porque le han fallado a Dios, pero su soberbia, su orgullo no les permite humillarse. Ay, cuánto lo vas a lamentar si mueres sin Cristo, aún estando dentro de la iglesia. Eso sería peor, peor. Dice que habrán hombres soberbios, blasfemos, aleluya, desobedientes. De eso apunta dentro de las iglesias de los últimos tiempos. Hermano, las iglesias andan como cabritos hoy. Cada quien hace lo que le da la gana. Son pocos los obedientes, los sumisos, los que están entregados, los que están allí humillados ante la presencia de Dios. Pero eso se tiene que cumplir, porque aquí lo dice la Biblia: desobedientes a los padres. ¿Cuántos hijos rebeldes que andan en la calle y sus padres no saben ni a dónde están? Nunca rinden cuenta de nada porque son desobedientes a sus padres. ¿Y qué dice la Biblia? Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Nunca seas un traidor. Sé fiel, fiel a Dios, fiel a tus hermanos, fiel en tu iglesia, fiel en tu familia. Nunca seas un traidor. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Oh, bendita palabra esta. Y dice el apóstol Pablo, escuche esto, porque esto es la apostasía en todo su esplendor. Dice, tendrán apariencia de piedad. O sea, son gente que van a aparentar ser buenos, ser piadosos, ser cristianos. Pero aquí dice la Biblia claramente que tendrán apariencia, pero no lo son. De piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y hoy te lo dice a ti y me lo dice a mí: a estos evita. Iglesia, cuídate de la apostasía. Esto no es religiosidad. Esto es el auténtico evangelio de Jesucristo. Esto es el amor de Dios hacia ti y hacia mí. Evítalos. Nunca te unas con personas así, que son, amén, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Aleluya. Aborrecedores de lo bueno. Le dice Pablo, a estos evítalos. Iglesia, ¿quieres vivir una vida santa, una vida pura? Escoge la gente con que tú te juntas.
No te juntes con nadie que no tenga temor de Dios, con nadie que no ame a Dios y su palabra. Por eso yo le digo a la gente, cuando vayas a una iglesia, averigua lo que allí se predica y se practica. Y si en tu iglesia se está predicando y practicando lo que dice la Biblia, no te muevas de ahí. No cometas ese error. Por eso en una ocasión yo dije, no vayas a la iglesia que esté más cerca de tu casa, sino a la que esté más cerca de la Biblia. Son tiempos difíciles. Cuídate, iglesia bendita del Señor, de la apostasía de los últimos tiempos. Y voy a ir ya casi concluyendo. Vaya conmigo, por favor, a Segunda de Tesalonicenses. Si usted tiene su Biblia a su mano. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y escuche atentamente a lo que dice la palabra. Escuche lo que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica. Pero con respecto, le dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, qué dulzura, qué belleza era la forma en que Pablo se dirigía a los hermanos. No como hoy en día, hermano, que los predicadores son hasta vulgares, ofensivos, malcriados. Todavía Dios no ha transformado su vocabulario. Hermano, si tú has nacido de nuevo, procura que también tu boquita esté santificada, porque por esa boca se está hablando la palabra de Dios. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, un gran hombre de Dios como Pablo le rogaba a la iglesia. No imponía, rogaba, suplicaba. Un hombre con una autoridad tan grande de parte de Dios. Y hay personas, hermano, que apenas están empezando y tienen una arrogancia tan grande. Pablo nos da un ejemplo. Os rogamos, hermano. Por eso yo te pido, iglesia bendita del Señor, con mucho amor y respeto, que te cuides de los días malos que estamos viviendo, de la apostasía que estamos viviendo en nuestros tiempos. Son cosas sumamente peligrosas. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Que nadie te mueva de tus principios. Que nadie, escúchame, te saque de esta palabra. Que nadie te mueva de tu modo de pensar. Tu manera de pensar tiene que estar de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la voluntad de Dios. No a lo que diga un pastor, evangelista, el papa, el sacerdote, no, de lo que diga la Biblia. Iglesia bendita del Señor. Dice Pablo, que nadie te mueva de tu modo de pensar. Hoy por cualquier cosa cambiamos. Nos apartamos de los caminos de Dios. Como digo algunas veces, por una mala mirada, dejamos al Señor. Nos alejamos de la iglesia. Por favor, iglesia amada, cuidémonos de volvernos unos apóstatas, de negar la fe. Te vuelvo a repetir, que nadie te mueva, como dijo el apóstol Pablo, de tu modo de pensar. Que tus principios, tu fundamento esté en esta palabra. Siembra esta palabra en el alma.
en el corazón. Que tu fe esté anclada, cimentada, fundamentada en la bendita y poderosa palabra de Dios. Iglesia bendita, oh, qué oportunas las palabras de Pablo para nosotros, para este tiempo, para la iglesia de nuestros días. Y vuelvo a repetir las palabras de Pablo: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La iglesia de Tesalónica estaba sufriendo el embate de falsos maestros, falsos predicadores, gente infiltrada dentro de la iglesia, como estamos hoy en estos últimos tiempos. Gente infiltrada dentro de nuestras iglesias. Nada, no importa el título que tenga, no importa los conocimientos teológicos que tenga, si te sales de la Biblia, no puedo seguir tus enseñanzas. Enséñame con la Biblia. Y dice el apóstol Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bendito sea el nombre de Dios. Iglesia, a medida que nos vayamos acercando a la venida del Señor, vamos a estar viendo un aumento en la apostasía. Ya lo estamos viendo. Ya lo dije al principio. Iglesias completitas que ya no parecen iglesias del Señor. Juntamente con sus pastores, sus líderes, todos van en la corriente de este mundo. Todos han negado la fe. Todos se han apartado. Hoy cuesta encontrar una iglesia donde se predique la sana doctrina y se practique la sana doctrina. Hoy estamos como estudiando más cómo podemos pecar y no sentirnos mal, en lugar de decirle a la gente que el pecado sigue siendo malo, destructivo, satánico, y que Dios lo aborrece. El pecado llevará millones y millones de personas al infierno, pero no queremos decirlo, no queremos predicarlo, porque preferimos que los templos estén a reventar y que el cielo esté vacío. Qué triste será aquel día cuando despertemos y nos demos cuenta que estuvimos en el templo perdiendo el tiempo, porque vivíamos vidas apóstatas, negando la fe. Que nadie te mueva de tu manera de pensar, iglesia. Volvamos a la santidad. Volvamos a la senda antigua. Volvamos a nuestros principios. Volvámonos a la Biblia. Iglesia bendita del Señor. Estos son tiempos sumamente peligrosísimos. Y yo voy a concluir ahora con 2 de Timoteo. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 4. Lo voy a tratar de leer lo más rápido que pueda para dejarlo en el corazón de todos ustedes. Esta bendita palabra. Estas palabras le dice Pablo a Timoteo desde la cárcel. Le dice: te encarezco delante de Dios, te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Escuche bien, que prediques la palabra. No haga otra cosa que predicar la palabra. No se ponga a difamar la gente en los púlpitos, no. La orden de Dios es que prediques la palabra. No obligue a la gente. No trate de cambiar la gente. Deje que sea la palabra la que cambie a la gente. No insulte a la gente. Predique la palabra.
La palabra sana, la palabra restaura, la palabra limpia, la palabra santifica. Pablo le dice a Timoteo, no le dijo, mira Timoteo, dedícate a despellejar a todos los que se porten mal. Habla mal de los hermanos que se han salido de la iglesia. Habla mal de aquel predicador. No, le dijo, predica la palabra. ¿Se da cuenta los tiempos que estamos viviendo de tanta apostasía? Esto le dice Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que tiene que estar haciendo todo predicador, todo pastor, que queremos predicar la sana doctrina. Debemos de predicar la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, escuche, esos tiempos son hoy, los estamos viviendo, iglesia bendita del Señor, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Predicarán lo que les da la gana. Eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos de apostasía. Todo el mundo predica lo que le da la gana. Cuidado, iglesia. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dijo, sé sobrio en todo. Iglesia, sé sobria, está despierta en todo, porque soporta, le dice, las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple, le dijo, tu ministerio. Iglesia bendita del Señor, cuidémonos de los tiempos de apostasía que estamos viviendo. En este momento te voy a hacer una invitación. Volvámonos a Dios. Embellezcamos este bendito camino con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra conducta, con nuestro ejemplo. Que el mundo pueda ver a Dios en nosotros. Que ellos puedan ver el milagro que Cristo ha hecho en nosotros. Y si tú sientes que te están desviando de la verdad y te están predicando cosas que a Dios no le agradan, abre bien tus ojos y no oigas la voz del diablo, oye la voz de Dios a través de la palabra. Estos son tiempos muy peligrosos. Cuídate.